Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero muchas veces no la queremos aceptar. Sino queremos vivir conforme a lo que nosotros queremos. Y eso trae consecuencias y trae muchas veces desengaños, trae tantas situaciones a tu vida. Hoy el Señor tiene un mensaje y espero que sea de bendición para ti como lo ha sido para mí. Y el mensaje es aceptar la voluntad de Dios. Por supuesto que la voluntad de Dios, amado, muchas veces no es fácil aceptarla. Pero nosotros como cristianos debemos aceptarla aun cuando no es de nuestro agrado. Por eso hoy quiero traer la palabra de Dios a través de un profeta de Jonás en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 al 11 y trataba sobre ese enojo de Jonás. Porque Dios trabaja con nosotros aún en medio de nuestra personalidad, aún en medio de nuestro enojo, de nuestras propias pataletas. Dios es bueno y Dios siempre va a tener aún misericordia de nuestros actos, porque Él es Dios. Él está por encima de todo, grande en misericordia. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Así que vamos a leer la palabra conforme está escrita y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho. Me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El Señor bendiga su palabra. ¿Cuánto cuesta aceptar la voluntad de Dios? Muchas veces se hace difícil, pero por eso la palabra también nos enseña, David a través del Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Y eso tiene que ver porque nosotros nos movemos por emociones. Déjame decirte, mi amado, que el día de hoy, cuando hablamos y tocamos esta palabra, es de suma importancia porque algún día tú y yo tenemos que enfrentarla. Es una situación que vendrá a tu vida y la decisión es solo de cada uno de nosotros. Y ese es el punto álgido en la existencia de muchos: decidir entre hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Es allí donde estriba todo. A lo largo de nuestra vida cristiana, todo, amado, es muy lindo, todo es perfecto, mientras estamos alineados a la voluntad de Dios. Todo sale de maravilla, todo nos alegra, todo nos contenta, gloria a Dios por todo. Pero en el momento que nos apartamos de la voluntad de Dios
y comienza evidentemente no a suceder las cosas como queremos, empezamos a hacer las cosas de una manera incorrecta y muchas veces queriendo tomar atajos, queriendo tomar las cosas por nuestra propia mano. Pero Dios no está allí y por eso usted quizás llega al destino, pero con mucho tropiezo, o quizás nunca va a llegar. Pero de la mano de Dios, usted sí va a llegar a donde debe llegar, porque Dios ha preparado todo desde antemano, desde la fundación del mundo. Así que en este tiempo es importante conocer que la voluntad es algo con lo cual nosotros vamos a enfrentarnos día a día, sea la nuestra, sea la de Dios. ¿Y qué es voluntad? Es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, ordenando sus actos y su propia conducta. Es el poder de elección con ayuda de la conciencia. La conciencia significa el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Eso es la voluntad. Dios te da la voluntad de elegir cuál es el camino, sea el bueno o el malo. A Él le agradaría que tú tomaras el bueno. Dentro de sus planes está que tú vayas por el buen camino. Y para eso te entrega la palabra de Dios. Para eso te entrega el mensaje, te entrega las alabanzas. Todo lo que se ha preparado en entorno para que tú seas capacitado para conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero tú tomas la decisión. Y eso es admirable. Algo que le debemos reconocer a ese Dios que es bueno en todo tiempo. Y que tú puedas decir, yo obedezco al Señor porque sé cuánto me ama y entiendo que Él quiere lo mejor para mí. Pero muchas veces el ser humano se mueve por su propio designio. Eso fue lo que aconteció con Adán y Eva. Había algo que hacer, pero al desobedecer a Dios, ellos hicieron completamente lo que Dios esperaba de ellos. La voluntad del hombre siempre va a estar enfrentada a la de Dios, y esa es la esencia del pecado original. Allí está la base de la caída del hombre. Por eso tuvo que venir uno, nuestro Señor Jesucristo. Y la prioridad del Señor era hacer la voluntad del Dios Padre. Por eso está escrito en la palabra. En Juan 5:30 nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así hago. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. No descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea el Señor. En Él tenemos enseñanza. Pero los seres humanos vamos a librar intensas batallas internas contra la voluntad de Dios. Y eso se debe, amado, a que nuestro corazón va corriendo en pos de las emociones. Va corriendo en pos de sus propios caprichos. Y no en lo que Dios tiene preparado. Tenemos que entenderlo así. Puede que aquello, amado, que nuestro amado Dios y Padre quiere hacer, la voluntad de Dios no sea de nuestro agrado, pero nosotros tenemos que caminar conforme a su voluntad. Así que la voluntad de Dios siempre va a ser para tu bien, siempre. Nunca va a ser en contra de ti. Quizás no es como tú y yo lo queramos. Quizás no es como tenemos que hacer. Y vemos esto en el ejemplo de la vida de Jonás. Dios estaba entregándole un mensaje a Jonás para que fuese a ese pueblo, a esa ciudad, a Nínive, una ciudad grande, era más grande que los babilonios. Pero también había que conocer el corazón de Jonás, porque Jonás también había sido un profeta que Dios había usado para tocar el corazón de reyes de Israel que se habían pervertido de su camino. Pero él conocía también que de Nínive, que venía de los asirios, su rey había sido muy malo y había afrentado muchas veces a Israel. Lo había oprimido. Entonces él decía, ¿cómo voy a ir yo a llevar un mensaje a ese pueblo que no te conoce, que está apartado de ti? Y de paso, tú procuras que se arrepienta.
Hay que conocer la naturaleza de Dios. Hay que conocer la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y bien lo decía, estaba huyendo a Tarsis porque yo conozco tu naturaleza. Pero aunque conozco tu naturaleza, quiero hacer mi voluntad. Dios está entregando una voluntad, un mensaje que hacer. Así que lo primero de hoy es la voluntad de Dios, debes aceptarla. Y debemos aceptarla ¿para qué? Para nuestra vida. La palabra nos revela que este profeta de Dios que ejerció un liderazgo, quizás tenía características que brotaron en ese momento y características fuertes, porque era egoísta, era inmisericordia, era insensible, era irascible, orgulloso y se dejaba manejar por esas emociones negativas que estaban en él. Pero, ¿qué pasa? Ese es Jonás, pero muchos de nosotros podemos tener varias de esas características en nuestro lado negativo. En el momento podrá aflorar. Dios nos guarde de nuestro caminar. Dios nos guarde hacia donde vamos todos los días. Jonás estaba desestimando lo que Dios le había entregado. Y de conocer a ese Dios todo misericordioso. De conocer la sensibilidad de Dios. Porque él buscaba siempre un arrepentimiento genuino. El gozo del Señor es que una persona se arrepienta. Ese arrepentimiento sincero se goza completamente y el mismo Señor lo dijo, que había gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. El mismo Jesús lo dijo en la palabra. Así que el gozo de Dios, amado, es que nosotros permanezcamos en sus caminos siempre. Así que cuando Nínive, donde habitaban 120,000 personas, no era poco, en ese tiempo 120,000 era una ciudad grande. Decía él que eran 3 días para pasarla a pie. No era cualquier ciudad. Y ese pecado que tenía lo había convertido en una ciudad que iba a la catástrofe. Por eso Dios había preparado un mensaje de destrucción para provocar el arrepentimiento en sus vidas, para que ellos vieran lo que le iba a acontecer si seguían en sus malos caminos. Y había buscado al profeta Jonás con la intención de que él llevara un mensaje contundente. Pero Jonás no quería llevar el mensaje. Se oponía a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, amado, quizás siempre no va a ser de nuestro agrado, pero debemos aceptarla. A Jonás no le gustaba que Dios salvara la ciudad de Nínive por cómo ese pueblo había oprimido a su pueblo. Pero la voluntad de Dios, amado, no es para hacer de lógica, de hacer razonamiento, es para aceptarla. Hay una orden, hay una entrega y la tenemos que hacer. El mismo Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní, en ese tiempo de angustia, él tenía una lucha tremenda. Y él decía, Señor, si quieres, que no tome esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa expresión nos recuerda siempre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Allí el Señor venció el pecado. En ese huerto de Getsemaní hubo la batalla por las almas, donde la voluntad del hombre cedió a la voluntad de Dios. Y tenemos enseñanza en nuestro Señor. Allí podemos conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque a pesar de la muerte del Señor, fue el sacrificio para vencer toda atadura del mal, todo reinado del mal, para que tú y yo tuviéramos acceso al trono de la gracia, para que tú y yo pudiéramos encontrar a ese Dios de misericordia. Pero fue allí, a través de cumplir la voluntad de Dios. Quizás muchas veces nuestro egoísmo va a levantar barreras. En el caso de Jonás, estaba levantando su egoísmo barreras para no llevar. Era más el odio que él sentía sobre esa ciudad que el mensaje que tenía que llevar.
y quiso justificarse. Decirle, por eso estaba huyendo a Tarsis, porque yo te conozco. Yo conozco que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de hacer el mal. Amado, gracias a Dios tenemos a ese Dios de misericordia, Padre de toda consolación, porque en tus tiempos de angustia puedes clamar a Él. Aunque hay una voluntad, aunque hay un designio sobre nuestras vidas, la realidad es que Dios Todopoderoso es clemente y que yo puedo venir delante de Él confiadamente. Puedo venir y clamar y Dios obrará en misericordia. Jonás conocía esa voluntad y no quería aceptar la misericordia de Dios. Y eso nos suele pasar a muchos de nosotros. No es solamente Jonás. Muchos de nosotros podemos transitar en esa vía. Dios nos dé la sabiduría para corregir nuestros caminos. Así que la voluntad de Dios, y es lo segundo, la voluntad de Dios tiene un propósito eterno. El propósito de salvar vidas, el propósito de sanar enfermos, el propósito de sacar a las personas de las prisiones. Dios siempre va a obrar en bien porque mi Dios es bueno, mi Dios es amor. Pero Jonás, amado, representa a aquellos que gráficamente venimos delante de Dios haciendo pataletas, pretendiendo que no se cumpla la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es distinta, pero muchas veces hacemos lo que nosotros queremos hacer guiados por emociones, guiados por la rabia del momento, guiados por el odio del momento, guiados por el miedo del momento, por el temor. Dios quiere que tú te muevas bajo la dirección de Él, porque el camino que Él tiene preparado para ti y para mí es para vida eterna. Nuestro mayor error es luchar contra la voluntad de Dios. Por eso Él le decía, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en no querer ayudar a la gente a que se arrepienta? Y eso es lo que tenemos que ver. En este tiempo, amado, Dios tiene un propósito eterno que se va a cumplir. Y ese propósito generalmente lo vamos a lograr si nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. No a mi voluntad, no como yo lo quiero, es como Dios quiere hacer las cosas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que se pierda nadie. Y el mensaje tiene que ser para todos. Tu misericordia no es solamente para los amigos. Tu misericordia tiene que ser para el que necesita misericordia, para el que está en crisis, para el que no tiene a Cristo. Para Él tiene que ser tu mensaje. Así de sencillo. Así que si usted está alineado en la voluntad de Dios, entonces podemos hablar, como diría el Señor, y nos lleva al tercer punto. Debemos colaborar con la voluntad de Dios. Tú y yo, amados, debemos ser colaboradores. Debemos participar y ser de esos principales colaboradores que Dios va a tener aquí en la tierra para llevar un mensaje de salvación, para que Dios tome control en toda circunstancia, para que Dios tome control en todo momento. Dios va a tener cuidado de ti. Tuvo cuidado de Jonás cuando le preparó la calabacera. Pero también les quería mostrar algo que tú no creaste y te duele porque murió. Pero hay un pueblo que puede ser ganado. Hay un pueblo que puede convertirse y venir delante de Dios. ¿Y tú pretendes que se destruyan esas 120,000 almas? Algo que tú no creaste te duele. Pero algo que yo creé, dice el Señor, yo quiero que se arrepientan. Entonces nunca podemos tomar la decisión. Nunca. Tenemos que ir a llevar la palabra aún en esos lugares donde hay oscuridad. En esos lugares donde puede haber drogas, donde pueden haber personas asesinas, en la cárcel, en los hospitales. En esos rincones oscuros tiene que llegar la luz del Señor. Tiene que llegar la palabra de Dios. Y quizás no es sencillo. No pretende serlo. Pero Dios quiere que tú y yo nos movamos en esa dirección.
Si estamos en el curso de la voluntad de Dios, amado, Él espera que tú y yo desarrollemos dominio propio para aceptar la voluntad. Que tú y yo tengamos la suficiente fortaleza para ello. No podemos perder jamás de vista que la voluntad de Dios, amado, siempre va a estar rodeada de amor y de misericordia. Es allí donde tenemos que ver y donde podemos crecer. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad de 120,000 personas, que no sabe discernir lo bueno de lo malo, que no sabe de la mano derecha de la mano izquierda? El Señor no retarda su promesa, como quizás muchos tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiero cerrar diciéndote que quizás los aspectos de la naturaleza humana nos van a llevar a hacer la voluntad no con razonamientos lógicos o inteligentes, sino por emociones, por sentimientos, por caprichos y quizás por antojo. Y eso nos va a llevar por decisiones que no son correctas. Debemos someter nuestra voluntad a Dios. Jonás se enojaba y él le decía, el hacer bien no te agrada. El buscar que se salve Nínive no te agrada. Dios lo que le estaba diciendo a Jonás, yo he salvado a Nínive porque estoy dedicado a la obra de salvar a los pecadores. Porque yo quiero que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y quiero que lleves un mensaje de juicio para que ellos se arrepientan, para que ellos sean convertidos de su malo camino. Y si ellos se vuelven a mí y se arrepienten, yo los voy a salvar. Ese era el mensaje que Dios le había preparado, porque Él quería que ellos procedieran al arrepentimiento. Amados, si hay alegría en los cielos porque se convierta un pecador, imagínate la gran fiesta en el cielo que hubo porque se convirtieron 120,000. Solamente Dios puede hacer esa obra. Dios tocó el corazón de una ciudad, de un pueblo, para que se convirtieran, para que buscaran el rostro. Pero a veces pensamos con egoísmo, a veces pensamos con orgullo y desestimamos el valor de las almas para Dios. Ese es el principal objetivo para Dios, las almas. Que la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Y que Dios es un Dios de poder. Y Dios es un Dios de misericordia. A ese Dios de misericordia nosotros venimos. Para que cambie los designios, para que cambie todo, para que cambie inclusive diagnósticos. Cuando digan esto, hasta hoy llega a esta persona. Y lo que ya habían decretado para muerte, Dios lo llama para vida. Ese es el Dios en el cual yo creo. Yo creo en el Dios de la misericordia, en el Dios de amor, en el Dios de vida. Que llama a vida porque Él ama y porque Él es grande en misericordia. A ese Dios es el que yo le sirvo. A ese Dios es el que yo busco para que en mis tiempos de angustia pueda venir su luz, su gran misericordia y me levante y me prepare para toda buena obra. Dios te ama, mi amado. No lo dudes, Dios te ama y siempre te va a amar.